Mis hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar presentes en esta reunión que es para honrar y glorificar a nuestro Dios. Mucho se ha criticado a través de los medios que se hace, pero la Biblia es muy clara y nos dice en espíritu y en verdad. Así que, hermanos, desde donde ustedes están, podemos decir también que estamos en comunión, porque estamos honrando y glorificando a Dios con todos los mandamientos que Él pide para nosotros. En este primer día de la semana, hermanos, vamos a meditar también en la palabra de nuestro Dios. La Iglesia de Cristo, hermanos, siempre se ha reunido para escuchar el mensaje de Dios. Recuerden allá en Hechos 27, habla de que estaban los discípulos reunidos para partir el pan, pero que también Pablo aprovechó el tiempo para hablarles del mensaje de Dios. Y nos dice que fue un mensaje bastante extenso y que alargó el discurso hasta medianoche. Entonces, hermanos, yo no soy Pablo, ni vamos a alargar el discurso. Si acaso hoy lo extenderemos hasta el mediodía. Entonces, vamos a meditar, hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Y precisamente, hermanos, vamos a tener una lectura que nos habla un poco acerca de Pablo. Esta lectura, hermanos, es una lectura que encontramos allá en Hechos, en el capítulo 17, en los versículos del 16 en adelante. Habla, hermanos, del sentir del apóstol Pablo, del celo que tenía por las cosas de Dios, por las cosas, hermanos, que le habían sido encomendadas como apóstol, como predicador, como maestro. Y precisamente aquí encontramos a Pablo en uno de sus viajes misioneros, llegando a la ciudad de Atenas, uno de los más grandes centros culturales, ceremoniales y religiosos que se encontraban, hermanos, en el Imperio Romano. Y pues bueno, dice desde el verso 16, escribe Lucas, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, y tomándole le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Hermanos, cuando leemos esto, estamos viendo al apóstol Pablo cumpliendo primero su responsabilidad delante del Señor Jesucristo que lo llamó como predicador, como apóstol. Tú vas a ir a los gentiles. Podemos ver su responsabilidad como compatriota judío que llegaba a las sinagogas a predicar, a rescatar a aquellos judíos de los cuales él sabía que tenían conocimiento y que estaban esperando al Mesías, que él pensaba que tal vez era más fácil convencer o persuadir a aquellos que ya sabían o tenían un poco de conocimiento. Ahora, Pablo no se podía quedar, hermanos, callados sin hacer defensa de lo que él sabía. Y aún se ponía, hermanos, a enseñar, se ponía a hablar con filósofos, gente pensadora, hermanos, de ahí en Grecia, en Atenas, salieron grandes de los grandes pensadores para la historia, que hicieron aportaciones, hermanos, a nivel mundial con sus conocimientos. Incluso el verso que sigue dice, muchos de los que estaban ahí solamente se ocupaban en escuchar cosas nuevas. Pero hermanos, es ahí cuando continuando la lectura de Hechos 17 en adelante, del 16 en adelante, empieza Pablo a decir, se empieza a pasear ahí en Atenas, empieza a ver las estatuas que tienen, las inscripciones que tienen cada uno. Y aquí quiero resaltar, hermanos, no iba para tomarse la selfie, no iba para andar paseando o turisteando.
Dice la Escritura que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y Pablo, hermanos, utilizando esa elocuencia que lo caracterizó, dice: en todo observo que sois muy religiosos, pues pasando y visitando vuestros santuarios, encontré también una inscripción que decía: al Dios no conocido. Así he titulado, hermanos, el tema de esta mañana: al Dios no conocido. Pablo, hermanos, aprovechó la ignorancia que había en ellos. Ellos podían dominar mucha ciencia, mucha cultura, constelaciones, porque fueron de los más avanzados, hermanos, en hacer aportaciones en ese tipo de cuestiones. Pero Pablo aprovechó la ignorancia que había en ellos, de que estaban adorando al Dios no conocido. Y Pablo aprovecha esa oportunidad, hermanos, discutiendo también con los judíos piadosos que estaban en Atenas, discutiendo con los epicúreos, discutiendo con los estoicos, grandes filósofos y pensadores de aquella época. Dice Pablo: es al Dios que ustedes no conocen, es al que yo les vengo a hablar. Es más, se los vengo a presentar. Les vengo a presentar a ese Dios que ustedes están ignorando y que están adorando sin conocerle. Y les va a presentar, hermanos, al Dios no conocido de 4 maneras diferentes. Y quiero invitarles a que tengan a la mano sus Biblias en Hechos 17, de los versículos 16 en adelante, que es donde está la lectura. Solamente voy a dar continuación a los versos que quedaron pendientes. Y Pablo va a presentar, hermanos, al Dios no conocido para la gente que está en Atenas. Y lo va a presentar, hermanos, como un Dios creador. Pablo dice: bueno, ustedes no lo conocen, yo lo conozco, yo sé quién es. Ese Dios, yo me he dado a la tarea de investigar quién es. Domino las escrituras del Antiguo Testamento porque Dios nos las entregó a nosotros como pueblo escogido. Yo aprendí a conocer a ese Dios y es un Dios creador. Y fíjense cómo lo presenta Pablo. Del verso 24 al verso 25, Pablo les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da vida, da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pablo se encontraba en uno de los centros ceremoniales entregados a la idolatría principales de todo el mundo. Una de las culturas, hermanos, que está plagada de muchos dioses, de multitud de dioses. Y dice Pablo: ustedes atenienses, estoicos, epicúreos, judíos piadosos, se quedaron todavía con la idea de ese Dios, pero no lo conocen. Tienen que aprender que yo les estoy hablando del Dios creador que hizo el mundo, del Dios creador que hizo todas las cosas que en él hay. Y aquí está diciendo, siendo Señor, el que está señoreando por sobre todas las cosas, tiene poder, tiene dominio, tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Tenían templos hermosos, tenían templos, hermanos, enormes, impresionantes. De hecho, hay mucha gente que todavía va a Atenas, va a Grecia, a visitar aquellos templos, o la ruina de lo que fueron aquellos templos. Y los pilares, hermanos, son impresionantes. Y les dice: por más impresionante que sea el templo, Dios no puede habitar en un templo hecho por manos humanas. Y si había alguien que comprendía perfectamente eso que estaba diciendo, era Pablo. Porque en Jerusalén también tenían un templo. Y en Jerusalén también iba Pablo a ¿qué? A adorar. Tan fue así, hermanos, tan fue así que ese templo quedó destruido a finales de los 70 después de Cristo.
Y es tan así que el judío aferrado sigue todavía yendo a adorar a Dios en los restos de lo que fue ese templo. Aquí está Pablo presentando, hermanos, de una manera simple, de una manera sencilla, al Dios no conocido como un Dios creador. Dice, no es honrado por manos de hombres, no necesita de nada. Es más, Él es el quien da a todos vida, da aliento. Y fíjense cómo dice, y también les da todas las cosas. ¿De dónde viene, hermanos, nuestro sustento? ¿De dónde viene nuestro abrigo y nuestra protección? Nuestra seguridad. Dice Pablo, tenemos un Dios creador. ¿Y ustedes están adorando todo? ¿Ustedes están presentándose delante de sus semidioses, de sus dioses para ustedes? Y no están adorando al Dios creador. Pablo, hermanos, le escribió a la gente de Roma, a los hermanos de Roma, y les dijo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y dice Pablo, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. No podemos, hermanos, nosotros entender tal vez el pensamiento de aquella gente que se encontraba en Atenas. Y comprendemos perfectamente, hermanos, que lo estaban haciendo porque no conocían. De hecho, la inscripción dice al Dios no conocido. ¿Y saben por qué lo hicieron de esa manera? Porque ellos pensaban, si tal vez haya algún Dios que se nos está escapando y que no conocemos, queremos también rendirle culto. ¿De qué manera? No sabemos. ¿De qué manera? No lo entendemos, pero queremos estar bien con ese Dios. Eran completamente politeístas y que si llegaba alguien nuevo a enseñarles algo, lo iban a adoptar, lo iban a abrazar, porque para ellos su cultura era de que si estamos bien con todos los dioses, vamos a ser bendecidos. Si estamos bien con todos los dioses, vamos a tener prosperidad, lluvias, cosechas, fertilidad, familia, ganado, todas las cosas. Pero les dice Pablo, no, el Dios del que yo les vengo a hablar, Él es el que ha creado todas las cosas. Ustedes adoran la lluvia, el sol, el mar, la agricultura, el ganado, todo. El Dios que yo les vengo a presentar es el que creó todo con el poder de su palabra. El judío podía comprenderlo, pero los gentiles, los atenienses, no podía llegar eso a su mente, porque ellos buscaban la lógica de todas las cosas. Como les dije hace un momento, son de los principales aportadores a la ciencia. Y si con algo está peleada la ciencia, es con la fe, las cosas que no entienden. Entonces, hermanos, Pablo de una manera simple, de una manera sencilla, les dice a aquellos varones atenienses, ya en el Areópago, disertando largamente, el apóstol Pablo les dice, yo les vengo a presentar a un Dios creador. Y si no lo pueden entender, Pablo se iba a encargar de hablarles de Cristo, porque habló acerca de la resurrección. Y fíjense cómo presentó Pablo a Cristo en Colosenses 1:15 en adelante. Dice Pablo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y dice Pablo, todo fue creado por medio de Él y para Él. No necesitamos darle culto, no necesitamos darle honor a algo creado, sino al Creador.
Pablo de una manera les está diciendo, ustedes están equivocados, ustedes están rechazando, están minimizando a ese Dios no conocido, porque hay ignorancia en ustedes. Pablo, hermanos, se encargó de disertar largamente con ellos para poder enseñarles. Pero también, hermanos, Pablo está hablando de el Dios no conocido y lo está presentando con ellos no solo como un Dios creador, sino también como un Dios gobernante. Para ellos, hermanos, los gobiernos representaban una gran importancia culturalmente. ¿Y qué gobierno era más importante, más imponente? ¿Qué gobierno tenía más dominio, más territorios que los gobiernos contrarios? Pablo, hermanos, se encargó de decirles de una manera muy, muy simple, muy entendible, del verso 26 al verso 29 de Hechos 17. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dice el verso 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Fíjense, hermanos, hasta dónde llegaba la ignorancia que había en estos hombres y varones atenienses, en esta gente de Atenas completamente, entregados con templecillos de oro, de plata, esculturas, piedras, arte completamente por donde quiera que pasaba Pablo. Porque fíjense, dice Pablo, la ciudad entregada a la idolatría. Estaban completamente desviados. ¿Cómo es que presenta aquí Pablo a un Dios gobernante? Dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Cómo gobierna? Dice, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Entonces, no gobierna nada más en Atenas, no gobierna nada más en Jerusalén. Dios gobierna sobre toda la faz de la tierra. Dios pone límites, les ha prefijado el orden de los tiempos. ¿Quién es el que tiene control sobre nuestra vida si no solamente Dios? Dios gobierna, hermanos, en nuestra vida. Dios ha puesto límites a nuestra habitación. Hay lugares inaccesibles y Dios es el que los permite. ¿Con qué propósito? Dice Pablo, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle. Aunque Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que Dios no está lejos de nosotros, lo único que nos queda es rendirnos a su voluntad y dejar que Él gobierne nuestra vida, dejar que Él gobierne nuestra mente. Porque sin duda alguna, si Él es creador, Él sabe, hermanos, hasta dónde nos puede llevar a nosotros, en dónde podemos habitar y en dónde no. Por más que el hombre, el ser humano, se ha esforzado en conocer de las constelaciones, hablando de los atenienses, no pudieron descifrar más allá de todo eso. El hombre hoy en la actualidad, 2000 años después, sigue intentando conocer el espacio, pero no puede el hombre salir de la atmósfera terrestre sin que se vea afectado y quedarse allá más tiempo de los límites de su vida. Por más que el hombre quiera conocer del mar, de lo profundo del mar, no puede, porque no se nos dieron branquias. Dios permitió solamente un espacio donde el hombre pueda habitar. Y lo demás es desconocido para nosotros, por más que se dediquen a la investigación, a la ciencia. Y tenemos que reconocer, hermanos, el poder, el dominio, la autoridad que tiene Dios.
Y todo eso, hermanos, es porque Dios está cerca de nosotros. Y dice, si en alguna manera ustedes puedan hallarle. Y nos dice algo bien importante, porque linaje suyo somos. Somos creación de Dios. Y Él gobierna, hermanos, en nuestra vida. O debe de gobernar en nuestra vida. ¿De qué manera? Nosotros sujetándonos a su voluntad. De sus propios poetas, hermanos, dice Pablo en el verso 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, linaje suyo somos. Aquí, hermanos, Pablo está citando a Epiménides, uno de los más grandes pensadores del primer siglo, y Pablo les está diciendo, su propio poeta está diciendo esto. Él comprendió que no puede haber un desprendimiento de Dios creador, del Dios no conocido, del que ustedes están ignorando, y lo presenta como un Dios gobernante. Pablo, hermanos, le escribió a Tito y dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Pablo quería dejar bien claro también para Timoteo que tenemos, hermanos, al Rey de los siglos, al Rey de reyes, que es inmortal, que es invisible. Si algo hicieron bien los atenienses, fue no poner una imagen en el Dios no conocido. Es lo único que hicieron bien. Porque no hay manera, hermanos, de que podamos nosotros pensar en Dios. Vamos a pensar en Dios, en un ser espiritual, creador, bondadoso, amoroso, Rey de los siglos, inmortal, invisible, único y sabio Dios, el único digno de llevarse todo el honor y toda la gloria, no solamente haciendo una reverencia, sino con nuestra vida. Pablo se había encargado de honrar y glorificar a Dios con toda su vida. Pablo también en un momento estuvo en ignorancia. Pablo estuvo en ese periodo de ignorancia cuando muere Cristo y persigue a los cristianos, donde inicia una nueva etapa de Dios para la humanidad, redención universal. ¿Y qué hizo Pablo? Estuvo en contra, pero por el celo que había en Pablo, no solamente de ver la ciudad entregada a la idolatría, sino por el celo de las cosas de Dios. Cristo, hermanos, tiene misericordia de él y le enseña las cosas correctamente. Y si un compromiso tenía Pablo, era enseñar las cosas correctamente de ahí en adelante, con quien él se topara, fueran judíos, fueran estoicos, fueran epicúreos, gentiles, a donde él fuera. Pablo se iba a encargar de enseñar, de hablar del Dios no conocido como un Dios gobernante, que es digno de honra y digno de gloria por toda la humanidad. Pablo, hermanos, habla de que el gobierno de Dios es tan grande y lo presenta, hermanos, en Colosenses 3:15, como dice, y la paz de Dios gobierne nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. No gobierna, hermanos, solamente en nuestra mente, en nuestro corazón, la voluntad de Dios, sino que su paz es algo que está gobernando, es algo que está dirigiendo a todos aquellos que le veneramos, a todos aquellos que le damos honra y gloria a Dios. Pablo quería que también los colosenses, que también los atenienses, que también los filipenses, que también, hermanos, todos aquellos conozcan a Dios y sepan que Él gobierna. Está hablándoles de un Dios no conocido para ellos y lo está presentando como un Dios gobernante. Hermanos, si Dios gobierna nuestras vidas, ¿qué puede salir mal? Si Dios gobierna nuestras vidas, ¿por qué rechazar, hermanos, su gobierno? Si Él es el creador, si Él es el que sabe los límites de nuestra habitación, si Él es el que nos ha creado, si Él es el que sabe todas las cosas, dice el único y sabio Dios.
¿Por qué no tomarnos el tiempo y conocer mejor a Dios, hermanos? Para que no sea un Dios desconocido para nosotros. Que nosotros podamos conocer a Dios, hermanos, como Él es. Pablo, hermanos, hablando a los atenienses del Dios no conocido, lo va a presentar también, hermanos, como un Dios salvador. Va a hablar Pablo, hermanos, de el Dios no conocido, al que la gente está adorando sin saber, al que la gente está venerando sin saber cuál es la voluntad de Dios. Lo está presentando como un Dios salvador. En mismo Hechos 17, ahora en el verso 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. De una manera muy simple y muy sencilla, muy sutil también, Pablo les está diciendo, ustedes son unos ignorantes por tener todos esos santuarios. Ustedes no saben nada de Dios. Ustedes están buscando la salvación por el lado equivocado. Tienen que entender que Dios es salvador y que es tan bueno con nosotros que ha pasado por alto todo este tiempo de ignorancia suya y que Dios no les va a tomar en cuenta todo lo que ustedes han hecho tratando de esforzarse por venerar a Dios. ¿Qué les pide Dios para que lo salve? Que se arrepientan. Y el arrepentimiento, hermanos, es un tema bien importante. El arrepentimiento, hermanos, es mostrar un cambio realmente de vida, un cambio de conducta, un cambio de pensamiento. Juan el Bautista le hablaba a los judíos y les decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Que se vean ustedes realmente que están arrepentidos de no obedecer a Dios. Y la gente cambiaba. Iba preparando el camino para cuando llegara el Señor Jesucristo y les predicara acerca de la salvación. Cuando llega con los gentiles, Pablo les dice, ahora arrepiéntanse. ¿Qué implicaba el arrepentimiento para el gentil, para el pagano, para el ateniense en este caso? Implicaba dejar de adorar a sus imágenes. ¿Qué implicaba dejar de entrar a los templos? ¿Qué implicaba cambiar su mentalidad? ¿Qué implicaba conocer de Dios? ¿Qué implicaba hacerse cristiano? Cuando entendemos, hermanos, lo que todo eso significa, estamos hablando, hermanos, de que Dios verdaderamente se ocupó de la salvación de todos. Nada más que no a todos les llegó el mensaje al corazón. Porque Pablo le enseñaba a los judíos, Pablo le enseñaba a los estoicos, a los epicúreos, a toda la gente que estaba allá en Atenas, porque su espíritu se enardecía, viendo que la ciudad buscaba a quien adorar, a quien servir, y no era al Dios que hizo el cielo, la tierra y todas las cosas que en ella hay. A nuestro único Dios, a nuestro Salvador. Y dice Pablo, les está pidiendo que se arrepientan, dejen su mal camino. Pablo le dijo a Tito, cuando llegó a Creta, y los cretenses, hermanos, siempre mentirosos, glotones, ociosos, malas bestias, le dice Pablo a Tito, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era la vida también de los atenienses, hermanos. Pero dice Pablo, ¿hasta dónde nos alcanzó el amor, Tito, de Dios? Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice el verso siguiente, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por el lavamiento, por la regeneración, por el bautismo, porque estábamos arrepentidos. ¿De qué estábamos arrepentidos? De ser insensatos, de ser rebeldes, de ser extraviados, de ser esclavos de concupiscencias y deleites diversos, de estar viviendo en malicia, en envidia, de ser aborrecibles para Dios.
y aborreciéndonos unos a otros. Fíjense todo lo que Pablo les está diciendo a los atenienses. No les importa quiénes son, qué grado de estudios tienen. Son unos ignorantes en cuanto al conocimiento de Dios. Hoy, hermanos, nosotros no somos ignorantes. Hoy nosotros, hermanos, tenemos la labor enorme, colosal, de conocer a Dios mejor que nadie, porque es nuestro Padre, porque Él nos creó, porque tenemos a un Dios Salvador que ha preparado, hermanos, un plan detallado, elaborado, perfecto, que no falla. Pero tenemos que creerle a Dios, tenemos que amar a Dios, tenemos que respetar a Dios para poder obtener esa salvación. Como lo leímos en Romanos capítulo 5, pero Dios, porque Cristo, ¿cómo éramos? Rebeldes. ¿Cómo éramos? Pecadores. ¿Qué hizo? A su tiempo murió por los impíos. ¿Qué hizo? Nos reconcilió. ¿Qué hizo? Nos justificó. ¿Qué hizo? Nos acercó a Dios. Hoy tenemos comunión con Dios, con el Dios Salvador. Pablo les dijo a los hermanos, somos ciudadanos celestiales. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Nos está salvando. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? Salvación, eterna, redención. La queremos nosotros. Hay que conocer, hermanos, al Dios no conocido. Y Pablo, hermanos, presentó por último al Dios no conocido, lo está presentando como un Dios juez. Y esto, hermanos, les va a calar a muchos de los atenienses. En el verso 31, Pablo escribió, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, a Cristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y aquí, hermanos, ya agarró parejo Pablo. Judíos, estoicos, epicúreos, gentiles en general. Dios pasó por alto la ignorancia que hay en ustedes. Arrepiéntanse, porque los quiere salvar. Pero ¿saben? Dios es un juez justo y ha establecido un día en el cual va a juzgar a todo el mundo, a todas las naciones, todas las lenguas, todos los idiomas, hombres y mujeres, de los que Dios ha prefijado el límite de la habitación nuestra, porque es un Dios gobernante también, y va a juzgar con justicia. Va a juzgar a través de la vida que llevó Jesucristo. ¿Qué hizo? Dándole resurrección, habiéndole levantado de los muertos. Y ahí fue donde todos empezaron a decir, bueno, aunque esté muerto, Dios me va a juzgar. Sí, aunque estemos muertos, Dios nos va a juzgar. Y si yo no quise pasar por aceptar que Dios pasara por alto mi ignorancia y arrepentirme, Dios me va a juzgar. Y si yo ya escuché el mensaje de Dios y no quise cambiar, y no quise corregir, y no quise hacer su voluntad, Dios es justo. Pablo se encargó, hermanos, de hablar del juicio, no solamente a los atenienses, sino a los hermanos de Tesalónica también en el 1:5. Dice, eso es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Dice Pablo, esto es solamente una demostración de que Dios es justo. Esto es necesario, los padecimientos en nuestra vida, para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios, cuando venga el juicio de Dios a través de Cristo. Romanos capítulo 2, verso 1.
Pablo, habiendo hablado de todas las perversiones, depravaciones, abominaciones que había ya en Roma, al final del capítulo 1, les dice, por lo cual eres inexcusable, no tienes excusa, cualquiera que seas hombre. Dice, quien quiera que seas tú que juzgas, en lo que piensas, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Tú que juzgas y haces lo mismo. Y dice el verso 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Eres inexcusable. Dios pasó por alto los tiempos de esta ignorancia, sí, pero mandó a todos los hombres ¿a qué? Que nos arrepintieran. Dios mandó a toda la humanidad a que cambie, que deje de adorar a cosas creadas y que adore al Creador. Pablo, hermano, se encargó de presentar al Dios no conocido como un Dios juez. ¿Cómo creen que les cayó todo esto? Mucha gente, hermano, se dio la vuelta y se fue. Ya te escucharemos en otra ocasión con más calma. Hubo gente, hermanos, que sí creyó. Dionisio, Damaris, se acercaron con Pablo y creyeron al mensaje de Pablo. Mucha otra gente no creyó porque pensaban que su sabiduría, que su conocimiento era superior a lo que Pablo tenía que hablarles acerca de al Dios no conocido, el cual Pablo se encargó de presentárselos de 4 modos diferentes, los cuales vimos en esta mañana. Habló de un Dios creador, les presentó un Dios gobernante, se encargó de que conocieran, hermanos, a un Dios salvador, pero también, hermanos, los atenienses que estaban en aquel lugar escucharon de un Dios juez. Hoy nosotros, hermanos, no tenemos excusa. Hoy nosotros, hermanos, sabemos quién es Dios. Le conocemos, le amamos. Sabemos que Él es creador de todas las cosas y creador nuestro. Sabemos que Él es gobernante y que aún, hermanos, su paz gobierna nuestra vida. Sabemos que Él es salvador, hermanos, porque nos ha salvado y sabemos a dónde vamos. Lo único que podría quedar pendiente para nosotros como Iglesia de Cristo es conocer a un Dios juez que va a juzgar con justo juicio. Un Dios justo. Vamos a ocuparnos de llevar nuestra vida lo mejor delante de Él, lo más íntegro delante de Él, lo más apegado a su palabra, lo más obediente posible. Los atenienses tuvieron esa oportunidad y fueron muy pocos los que la aprovecharon. Dionisio, Damaris son los que menciona Lucas allá en Hechos 17. Pero quiero concluir, hermanos, con lo que enseña Pablo en Romanos 10, versículo del 12 en adelante hasta el 17. Y dice Pablo, hermanos, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y el verso 14, hermanos, son para nosotros. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí, hermanos, quiero invitar a la Iglesia de Cristo a que nos esforcemos por dar a conocer quién es Dios, porque esa es nuestra responsabilidad. Aquí quiero invitar, hermanos, a que nosotros conozcamos mejor a Dios. Y también quiero invitar, hermanos, a que nos mantengamos firmes en la fe. ¿De qué manera? Escuchando el mensaje de Dios, leyendo nuestra Biblia. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando Pablo, hermanos, llegó a Atenas, dice la Escritura que su espíritu se enardecía. Pablo no soportaba ver a la ciudad entregada a la idolatría y no adorando a Dios. Hoy, hermanos, es necesario que nosotros también adoremos a Dios. ¿De qué manera? En espíritu y en verdad. Cuando la mujer samaritana, hermanos, se tiene el encuentro con el Señor Jesús, hubo palabras que el Señor Jesús le dijo. Y dentro de todo eso le dijo, ustedes adoran, que no saben. Nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de adorar a nuestro Dios, al único y sabio Dios. Vamos a darle, hermanos, toda la honra, toda la gloria que Él se merece, porque Él para nosotros no es desconocido. ¿Tenemos tarea que hacer? Sí, predicar, hablar de Él, mucho, no quedarnos callados, enseñar a los hermanos, capacitar a la gente, a nuestras familias, a nuestros amigos, vivir una vida, hermanos, que verdaderamente honre a ese Dios, al que nosotros amamos, conocemos, a nuestro Salvador, pero que para mucha gente sigue siendo el Dios no conocido. Vamos a encargarnos, hermanos, de dar a conocer a nuestro Dios y que sea Él el que nos ayude para que toda la gente no solamente le conozca, sino que le honre y que le venere y le dé el lugar que Él debe ocupar en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por su tiempo, mis hermanos. Gracias por su atención. Dios los bendiga.